días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes, aportes los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. ¿Se han vuelto frecuentes o ahora son más visibles las disputas entre periodistas o medios? Ya sea por diferencias de opinión, competencia por audiencias o líneas editoriales diversas, la confrontación al aire o en escritos entre reporteros o directivos de medio ha contribuido a caldear un ambiente que ya es complejo de por sí para el ejercicio reporteril en nuestro país. Preguntan nuestros televidentes, ¿esos enfrentamientos son necesarios en aras de la transparencia o minan la confianza, la credibilidad de los profesionales involucrados y la percepción que la sociedad tiene acerca del periodismo? ¿Cómo se manejan o cómo se deben manejar estos conflictos en un entorno donde la libertad de expresión y la responsabilidad informativa deben encontrar un equilibrio? ¿Dónde está el límite entre el derecho a opinar y el ataque personal? Muy bien, para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Nubia Rojas, periodista e investigadora independiente con amplia experiencia en medios internacionales, donde ha sido colaboradora, por ejemplo, del periódico El País de España en la edición de América. Bienvenida, Nubia, buenos días. Gracias, Mario, buenos días. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros Rodrigo Uprimni, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, investigador senior de Justicia, fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional e integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, escritor, columnista, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Mario, por la invitación y un gusto compartir con los colegas. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Ernesto Cortés, periodista con más de 30 años de experiencia en el periódico El Tiempo, ha sido redactor político, subeditor político, jefe de redacción de City TV, ha ganado el premio Rey de España y otros galardones. Actualmente es editor general del periódico El Tiempo. Así es, bienvenido. Mario. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo muy especial a Rodrigo, a Nubia. Gracias, Ernesto. También nos acompaña Ana Cristina Restrepo, periodista, analista, columnista en diversos medios de comunicación. Hola, Ana Cristina. Hola, Mario. Te saludo a ti, a los panelistas y a toda la audiencia de Canal 1. Muchas gracias por esta invitación. Y gracias por aceptarla. También desde la distancia nos acompaña Fernando Barrero Chávez, periodista y académico con más de 40 años de trayectoria en la dirección de medios radiales, televisivos y también de prensa. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Mario. Es un gusto saludarlo y acompañar a la audiencia del Canal 1, esta vez desde Madrid, España. Muy bien, aguantando el frío de la península ibérica. Y están nuestros televidentes que ya plantean su perspectiva sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Parten de todo, de esa diferencia que tienen en cuanto a quiénes son los que están detrás de los medios de comunicación. Entonces tienen como un pragmatizada la información dependiendo quién sea el dueño. Y esas confrontaciones se dan a partir de eso, ya que hay un sesgo previo en los medios de comunicación. Que es un problema de muchos años, más de 100 años, donde los monopolios económicos y financieros y políticos manejan los medios de los grandes conglomerados medios de la comunicación en Colombia. Opino que desinforman, ¿no? Están causando que las personas ya tenemos dudas y con estos conflictos la información no está llegando veraz. ¿A quién le cree uno de los dos? Pienso que sí, definitivamente causan conflicto. Informar de la manera correcta sin tener que desmeritar a nadie, sin tener que inventarse cosas que no son y pues siempre tratando de construir con la verdad, con los hechos y pues siempre apuntándole al futuro. Eso está llevando a que muchas personas tomen ciertas actitudes, tomen ciertas represalias en contra de ciertos canales que consideran que están o informando mal
u otros están informando bien. Entonces hoy en día nosotros como ciudadanos no sabemos prácticamente a quién creerle, quién está diciendo la verdad en la información. Entonces pues eso se crea un caos, crea conflicto, crea también desórdenes sociales. Muy bien. ¿Es así de preocupante la situación, Nubia, como plantean nuestros televidentes? Creo que sí, hay una situación de deterioro de la credibilidad que es muy preocupante. Y yo creo que las audiencias tienen razón en sentir ese deterioro, y eso debería llamar la atención de los medios y los periodistas para mejorar la calidad. ¿Es tan nuevo el asunto o, como decía el televidente, es vernáculo en nuestro país? ¿Son tradicionales esas peleas entre periodistas y medios? ¿O las redes han ayudado a amplificarlo, doctor Pinino? Yo creo que cuando uno mira hacia el pasado, ha habido siempre ciertas confrontaciones entre periódicos con distintas orientaciones ideológicas. Entonces, en una época del siglo, la República era más del conservatismo, el Tiempo y El Espectador más del Partido Liberal, y a mí no me parece mal que haya periódicos o medios privados que tengan orientaciones ideológicas distintas y que en esas orientaciones ideológicas distintas haya controversia. El tema es doble, cuando eso afecta el derecho a la información. Cuando los medios, Ernesto, y los periodistas son la noticia, ¿algo anda mal? Yo lo que percibo es que hay una confusión de la gente, una confusión que se deriva de que los medios de comunicación estamos virando un poco hacia esa polarización que ya nos está afectando a los mismos medios de comunicación, y nos estamos alejando de los dolores de los ciudadanos, de lo que la gente quiere comunicarse. Y entonces empiezan a surgir teorías como esta de que los medios de comunicación, que no tienen nada de malo que sean de propiedad privada, el problema no es del privado, el problema no es del dueño de comunicación. El problema, como lo dijo alguna vez Javier Darío Restrepo, es del director y de sus periodistas. Ellos verán qué hacer con un medio de comunicación que es de un señor privado, pero ellos tienen que defender el buen periodismo. Y creo que no es conveniente esa puja que se está dando entre medios y periodistas. Ana Cristina, esa confusión de la que habla Ernesto, ¿es extensiva a los periodistas cuando se habla de géneros, cuando confundimos la opinión calificada con la opinión privada públicamente expresada? ¿Tú qué piensas? Lo que pasa es que el periodismo de información debe ser muchísimo más riguroso, en el sentido de mostrar distintas voces, distintos puntos de vista para el lector o las audiencias. El periodismo de opinión tiene un poco más esa libertad de concentrarse en el punto de vista en el cual quiere enfatizar, y eso es importante decirlo. Ahora, todas las voces, si estamos hablando y nos quedamos en el periodismo de información, todas las voces no tienen por qué estar en los micrófonos y en la tinta y en las cámaras. ¿Por qué? Porque cuando una voz del debate público prueba que ha mentido sistemáticamente, pues no hay razón para seguirle dando voz, porque ha violado un pacto tácito de sinceridad y de credibilidad con las audiencias. Ese pacto tácito del que habla Ana Cristina, Fernando, ¿se ha visto manchado, contaminado en las audiencias por esas confrontaciones? Yo creo, Mario, que la competencia desleal se está dando en las redes sociales, no en los medios convencionales. Los medios convencionales hace rato abandonaron lo que se llamó en su momento la síndrome de la chiva, que era ver quién daba primero la noticia, y esto originó la famosa frase de Gabriel García Márquez, según la cual la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Pero no, en los medios ese síndrome de la chiva se acabó y esa competencia ya no existe. Estoy hablando de prensa, radio y televisión, pero sí tengo la convicción de que la competencia se da de manera terrible en las redes sociales, y ese es a lo que nos estamos enfrentando, y ese es un gran peligro, porque si a esa guerra le añadimos el tema de la inteligencia artificial, no sé a dónde vamos a terminar. Esa es la gran preocupación. ¿Dónde vamos a terminar? Pues no sé, yo quisiera de todas formas añadir un matiz a esta discusión que me parece importante y que tiene que ver con lo que dije al principio. A mí no me parece que el gremio periodístico deba aspirar a la homogeneidad. No todos los periodistas son iguales, no todos piensan igual, no todos los medios de comunicación tienen la misma línea editorial.
Y en la medida en la que los medios de comunicación son un escenario de debate público y los periodistas somos también, digamos, motivadores o deberíamos ser motivadores de ese debate público, pues también es válido que haya discrepancias entre nosotros. Lo que no puede ser es que esas discrepancias, esas diferencias se conviertan en un conflicto que confunden a la audiencia, porque nuestro trabajo es totalmente contrario al de confundir. Los medios públicos juegan un papel importante y cada vez más relevante y en los últimos gobiernos han sabido sacarle provecho a esos medios públicos, pero hasta dónde eso se vuelve más una causa de un gobierno y no una causa de la sociedad. Yo diría, los medios en los que más debería confiar la sociedad deberían ser los públicos. Televidente es preguntando. La confianza del público en los medios de comunicación ha disminuido considerablemente, en parte debido a percepciones de algunos periodistas que están más enfocados a desacreditar a los colegas que informar con rigor. ¿Hasta qué punto estos conflictos han contribuido a la crisis de credibilidad del periodismo? ¿Y qué acciones concretas podría tomar los medios para recuperar la confianza del público sin eliminar claramente el debate crítico dentro de la profesión? Sobre todo, Rodrigo, porque ese es el valor fundamental del periodista, la confianza, ¿verdad? Y perdida no solo significa la falta de credibilidad, la ausencia de una luz que ilumine lo que está sucediendo, sino además que las audiencias se van hacia otros lugares y perdemos la tradición de esas audiencias. Sí, yo creo que la forma central de recuperar la confianza es, perdóneme que sea tan básico, pero volver a distinguir entre opinión e información. A veces hay límites borrosos entre un hecho y una opinión, pero esa distinción es fundamental. Los periodistas tienen que tener una ética periodista que ha sido desarrollada durante décadas para ver cómo se construye la verdad sobre los hechos. Y esa no se puede abandonar en nombre de una agenda ideológica. Segundo, uno tiene que tener medios públicos, pero no gubernamentales. Ese punto yo creo que debería ser un debate en Colombia. ¿Cómo construimos medios públicos que no dependan de los gobiernos, que sean como una universidad, con la autonomía de una universidad, y entonces que informen más allá del gobierno y a veces de forma muy crítica al gobierno? Quiero hacer énfasis en lo que dice Rodrigo. Yo creo que con el tema de las redes sociales, el tema de esas fronteras de la opinión y la información desaparecieron. Hoy un periódico tiene clarísimo su página de opinión. Ahí están los columnistas como Rodrigo, ahí está su editorial o su par de editoriales y la opinión. Y la gente sabe que llega ahí a un campo distinto al de la información. Pero en la radio no ocurre hoy lo mismo. En la radio no hay fronteras entre a qué momento este periodista me está opinando y en qué momento me está informando. Y en las redes sociales menos. Claro. Y eso, lo que está pasando con The Washington Post, es eso, gravísimo. Que en el tema de opinión simplemente ellos decidieron vamos a opinar en un solo sentido, ya no aceptamos otro tipo de opinión y si quieren opinar para eso están en redes sociales. Eso es más grave. O el New York Times que eliminó a los caricaturistas políticos. Por supuesto, porque no se trata de echar la tierrita debajo de la alfombra en medio de las disparidades, de las divergencias, sino de tocar los temas periodísticos o los temas de interés nacional y los personales dejarlos para otro contexto que no tienen la menor importancia para las audiencias. Absolutamente. Yo creo que eso tiene que ver también con que, además de que se borró la frontera entre opinión e información, creo que este aumento en un fenómeno que yo llamo la vedetización del periodismo, ¿no? De periodistas que se convierten en divos de repente, lo más importantes que la noticia, yo creo que es parte de lo que ha contribuido a esas dificultades. Yo creo que hay que volver también a los valores del periodismo rigurosamente y que el periodista recuerde que el protagonista de la información no es él, sino aquello sobre lo que se está informando. Sí, muy bien. Queríamos, a propósito de lo que vienen mencionando, Rodrigo, ustedes sobre los medios estatales, ¿qué mecanismos se deben adoptar o implementar para evitar esa instrumentalización de los medios públicos por los gobiernos locales o nacionales? Primero, decir que los mecanismos de control pues ya existen, lo que pasa es que hay que reforzarlos y darles relevancia. Lo primero son veedurías ciudadanas, que haya veedurías ciudadanas con enfoque diferencial en análisis de medios, sus discursos y su financiación.
Estas veedurías pues ya existen en algunas regiones. Lo que hay que hacer es reforzar esa visibilidad. En segundo lugar, canales de comunicación entre los medios públicos y los oyentes para mirar esas inquietudes y eso que los oyentes están viendo y que es evidente para ellos y que se ve a través de las pantallas y que se escucha pues en la radio o en los distintos canales. Creo que es muy importante un canal de denuncia interno en los medios de comunicación públicos, que se proteja a los funcionarios que trabajan en esos canales para hacer denuncias sobre irregularidades en el manejo de agendas, en la producción, en maltrato laboral, es decir, que se pueda denunciar sin temor a ser despedido. Y en último lugar, pues es que organismos de control sobre lo público, pues los medios públicos son instituciones públicas, está la Procuraduría, está la Contraloría, están los medios de control, los órganos de control precisamente también deben estar sobre el trabajo que están haciendo los medios públicos para verificar, porque es que ellos trabajan también con los recursos de todos los colombianos. Así que instancias para las diferencias personales hay. Rodrigo, ibas a anotar. Yo estoy de acuerdo con Ana Cristina hasta cierto punto. Yo creo que el problema es de diseño institucional. Si uno tiene un canal público en donde el director es nombrado por el Ejecutivo, no va a tener independencia. Usted le puede poner Procuraduría, Contraloría, todo. Usted tiene que tener un canal público que tenga un consejo directivo, que ese consejo directivo no dependa del gobierno. El gobierno puede tener ahí una participación, pero no debe depender de él. Y ese consejo directivo nombra al director. Y ahí tiene uno un canal público independiente. Mientras eso no se logre, es como tener una universidad donde el rector y el consejo directivo son nombrados por el presidente. Esa universidad no va a tener autonomía. La autonomía y la independencia se gana con un diseño institucional. Y eso nunca lo hemos tenido en Colombia. Para que el televidente, el ciudadano tome posición y luego la opinión, la interpretación, para que adopte una posición al respecto. A propósito de televidentes, escuchemos. Muchos ciudadanos sienten que los medios de comunicación han dejado de ser un espacio de información objetiva y se han convertido en escenarios de confrontación entre narrativas opuestas. Frente a esta realidad, ¿qué puede hacer la audiencia para exigir un periodismo más responsable que privilegie el análisis y la investigación sobre el espectáculo? ¿Y cómo pueden los medios responder a esta demanda sin comprometer su independencia editorial? Muy bien. Entonces, el dilema del que hemos hablado. Una cosa son las narrativas que en un momento determinado contribuyen a la retroalimentación de los ciudadanos si consumen diversas fuentes. Si se quedan con una sola, se quedan con una sola versión. Pero otra cosa son las confrontaciones personales, que es el tema que nos plantean los televidentes, donde un periodista saca los chiritos al sol de otro periodista o de otro medio, no con buenas intenciones, pero sobre todo distante del interés general. Eso no redunda en beneficio de la audiencia, que es hacia lo que debe orientarse el trabajo del periodista. ¿Qué pueden hacer las audiencias en relación pues, con lo que preguntaba la televidente? Yo siempre lo comparo un poco con la democracia y también con el hecho de poder escoger también cuando vamos al supermercado qué tipo de producto adquirimos. Yo sí creo que hay que insistir también en la responsabilidad de las audiencias, no solamente de los periodistas y de los medios de comunicación. Y de la misma manera en la que las audiencias escogen el mejor producto cuando van al supermercado, escogen muy bien lo que van a comer, todos los productos que consumen, también deberían con ese mismo criterio elegir muy bien el tipo de información al que acceden y comparar entre todas las posibilidades que haya al alcance de la mano la información y la calidad de los medios de comunicación. Claro, y de por medio está el clic, la rabia, la emoción, ¿verdad? Donde caemos todos redonditos. Entonces, si esto exacerba y trae visibilidad, y trae likes, y trae comentarios, pues insisto en ello. Y esa rabia mutua entre colegaje se transmite a las audiencias, Ernesto. Sí, definitivamente esa ley de clic se está imponiendo cada vez más en grandes medios de comunicación y en pequeños medios de comunicación porque se convirtió en el nuevo indicador de aceptación de una audiencia. A mí me parece que eso se volvió perverso para el mismo periodismo, pero también se volvió perverso para la ciudadanía, porque la ciudadanía está cayendo en una trampa. ¿Y en qué consiste esa trampa? En que la gente no está, un poco la idea tuya, Nubia, no está sabiendo discernir en medios de comunicación. Entonces, si yo tuviera que darle una recomendación a esas audiencias es, hombre, hagamos un poco la pausa.
No todo lo que aparece en redes sociales es bueno, pero no todo es malo. Creo que hay opiniones y opiniones valiosas, pero también a la hora de informarse, yo creo que la gente tiene que tener la capacidad, porque es que esto que nos está pasando no es solamente una responsabilidad de medios, es también una responsabilidad de las audiencias. Las audiencias tienen que aprender a consumir información, porque estamos en la era de la hiperinformación. Tenemos información que nos llega de todos lados, pero los señores de Meta ya quitaron el check. Los señores de Post ya quitaron la opinión. Los señores como Elon Musk ya dicen que aquí ya los medios de comunicación pasaron a la historia y que aquí lo que cuenta es la opinión pública de la gente. Y mire el infierno que son las redes sociales. Entonces, una recomendación es que los ciudadanos tienen que aprender a discernir, aprender a escoger dónde me siento yo bien informado y voy a confiar en estos medios de comunicación porque me siento tranquilo, no me siento agredido, no me estreso con las peleas entre colegas o entre medios de comunicación, sino quiero una información que me explique. Y estamos en un momento en el país en que yo tengo la percepción de que la ciudadanía, esas audiencias, lo que más están pidiendo es entender. Ayúdenme a entender. Y los medios de comunicación jugamos un papel fundamental en ese ayúdenme a entender para las audiencias. Ese es el reto que tenemos hoy. Esa es la gran misión del periodismo, encender la luz, prender la luz, para que la gente entienda y pueda tomar posiciones de manera libre. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Mientras nos pueden escribir al correo electrónico defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. ¿Por qué la publicidad de productos de higiene íntima femenina se transmite de manera tan grotesca y hasta agresiva? Parece no haber límites. Por favor, un poco más de respeto. Nos escribe Clemencia Gallo. Ok, el fin no justifica los medios y son varios los mensajes que en este sentido nos han hecho llegar con respecto a este tipo de publicidad. La franja infieles sin censura hace que, en mi caso, cambie de canal, ya que no encuentro en ella ningún contenido que enriquezca a las personas en cuanto a principios y valores. Nos escribe Margarita Maldonado. Y no se trata de pacatería, hay franjas y estas franjas en las que se pasan no son adecuadas para toda la familia. En Palmira Valle, el Canal 1 en la TDT se daña con frecuencia. Por favor, arréglenlo y mejoren su programación para que realmente sea la alternativa que necesitamos los campesinos y los niños. Bendiciones. Nos escribe Sebastián Orozco Yanguas. Insistimos en este mensaje. En muchos lugares del país este es el único canal o uno de los pocos canales de televisión a los que tiene acceso la población. Hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Agradecemos a nuestros televidentes que nos escriben y se comunican con nosotros y a propósito de ello, los invitamos a participar con recomendaciones. ¿Qué hacer frente a este ambiente caldeado, a este ambiente contaminado? ¿Qué propuestas tienen? Escuchemos. Deben dar una buena información en vez de crear más y más controversia en las personas. Informar, no desinformar. Que sean real la noticia, o sea, y vigente, real, contundente, que de verdad den una información clara, objetiva y real, sobre todo real. Que los medios de comunicación dejen de generar más conflicto e informen de manera veraz. Entendemos que cada uno puede tener sus bandos, pero ¿por qué no guiarnos directamente a poder mejorar las comunidades y asimismo informarlas directamente para que en el medio de información no se vea arraigado a problemáticas, sino que para un futuro y para una mejor convicción ir todos yendo hacia el mismo camino que es el del progreso? Muy bien, esas son las recomendaciones de nuestros televidentes. Las tuyas, Fernando Barrero. Creo, Mario, que la creación del Colegio Colombiano Profesional de la Comunicación, al que asistieron universidades tan prestigiosas como la UNAD, como la Libertadores, como NIMPAU, está convocándose el interés de AFACOM, están vinculadas la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, está vinculado el Círculo de Periodistas de Bogotá. Esa creación va a ser muy importante y yo creo que el primer trabajo que
que tiene enfrente este colegio es la elaboración de un código de ética al cual nos podamos acomodar las universidades, los gremios, los medios. Así es que yo creo que la figura está ahí en el colegio y esperamos, ya está creado y constituido y con directivas elegidas en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde está el registro, y ahora nos falta es concitar el interés del Congreso para que este colegio tenga toda la fuerza de ley y tenga todo el bagaje y todo el valor y toda la fuerza que le da la legalidad. Muy bien, Fernando Barrero, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario, por la invitación, un placer acompañarlo y me alegra, después de haber compartido experiencias académicas en varias universidades, tenerlo ahora usted al frente de la Defensoría del Canal 1, que lo hace por lo demás bastante bien. Muy amable, Fernando Barrero, periodista, académico, con más de 50 años de experiencia. Ana Cristina, tus propuestas. Lo primero, pues, es que los medios de comunicación, no solamente los grandes, sino todos, deben ser abiertos y claros en cuáles son sus medios de patrocinio, quiénes son sus financiadores y cuáles son esos grupos económicos que están detrás. En segundo lugar, debe haber una declaración pública de conflictos de interés, tanto de periodistas como de medios. Y les pongo un ejemplo específico. En el caso de medios que están tratando el asunto ambiental en Bogotá, que es algo que está en el centro de la coyuntura, usted no puede empezar a atacar o poner un punto de vista desbalanceado sobre ciertos temas, por ejemplo, sobre los humedales, y después tener el patrocinio de constructores que son los que están construyendo en esos humedales, porque eso es casi que insultar a la audiencia. La audiencia se va a dar cuenta de qué es lo que está pasando. En tercer lugar, pues nunca sentar en consejos de redacción a los gerentes, porque eso nunca sale bien. La información y el dinero deben ir por dos canales distintos, que no quiere decir que sean opuestos, pero no tiene por qué haber un pacto entre periodistas y la gerencia. Eso no debe ser así. Y cuarto, pues recordar cada día que la credibilidad es el único patrimonio que tenemos los periodistas, es el único patrimonio de un periodista. Y a los medios los conforman periodistas. Muy bien, Ana Cristina Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho, Mario, a ti, a los compañeros de mesa y a la audiencia de Canal 1 por esta oportunidad para hablar de periodismo. Hasta pronto. Hasta pronto, Ana Cristina Restrepo, periodista, columnista, analista en medios de comunicación. Rodrigo, ¿qué hacemos? ¿Qué tareas nos propones? Son muchas. Yo creo que la primera es recuperar la función del periodismo en el sentido de informar de manera objetiva e imparcial, o lo más objetiva e imparcial posible. Lo segundo, esto implica distinguir claramente opinión de información. Lo tercero, crear canales públicos no gubernamentales. Rodrigo, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto haber compartido con los colegas. Muy bien, Rodrigo Uprimni, profesor, ex magistrado, investigador, escritor y sin duda referente en temas atinentes a los derechos humanos y a la libertad de expresión en nuestro país. Novia, ¿tú qué nos propones? Yo creo que los periodistas y los medios de comunicación tienen que recordar cuál es su responsabilidad social, cuál es su lugar en el juego democrático como escenarios de debate y de discusión pública. Creo que también desde el punto de vista del Estado o de la academia tiene que haber alfabetización mediática. Nunca hemos necesitado tanto de la alfabetización mediática como en este momento, en el que precisamente el desconocimiento de cómo funcionan también en la producción de las noticias están jugando un rol fundamental en el debate democrático. Novia, muy amable. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Periodista, investigadora independiente con muchos años de experiencia. Ernesto, ¿qué podemos concluir, proponer? Tenemos una responsabilidad los medios de comunicación de volver a valorar la opinión y la información. Lo segundo, la información se valora, como decía Rodrigo, haciendo un periodismo veraz, un periodismo lo más objetivo posible, un periodismo que se nutra de los hechos, exclusivamente de los hechos. Y de la opinión, y la gente tiene que aprender a distinguir una cosa de la otra. Muy bien, Ernesto, muy amable. A usted, Mario, y muchas gracias a Rodrigo Anubia por compartir este escenario. Ernesto Cortés Fierro, periodista con más de 30 años de experiencia y actualmente editor general del periódico El Tiempo.
Muchas gracias a todos nuestros panelistas que participaron hoy. Gracias a todos los televidentes que son activos con nosotros en preguntas, videos e inquietudes. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7:00 de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos los videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, dudas, propuestas mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.